Muy buenos días, agradezco la invitación al comité organizador. El tema que a mí me toca discutir un poquito es indicaciones quirúrgicas en cáncer de mama metastásico. Creo que es un tema bastante controversial, no contamos con una data con estudios fase 3, fase 2, prospectivos, sino básicamente la información que obtenemos son de series largas, retrospectivas, que nos dejan un tanto más criterio de un comité multidisciplinario para tomar la decisión en cierto tipo de pacientes. A manera de contenido voy a hablarles un poquito de epidemiología del cáncer de mama, muy brevemente, la supervivencia global, principalmente en este tipo de pacientes en etapas avanzadas. ¿Cuál es el papel de la cirugía en etapas clínicas 4? ¿Cuál es el papel de la cirugía, sobre todo en la resección del tumor primario en este tipo de enfermedades, ¿verdad? Etapas 4, y algunas conclusiones que creo que es importante que podamos discutir. Como sabemos, el cáncer de mama es la principal neoplasia en mujeres a nivel mundial, ocupa aproximadamente el 31% de casos nuevos o nuevos estimados, y la segunda causa de muerte por cáncer en pacientes femeninas. Es importante recordar que no solo las pacientes femeninas cursan con esta enfermedad, sino hasta el 1% de los hombres pueden cursar con cáncer de mama. Vemos cómo el diagnóstico y la mortalidad, pues gracias al advenimiento de nuevos métodos diagnósticos, ¿verdad?, ha incrementado el número de pacientes diagnosticadas. Si ven en las curvas, en la curva de arriba, sobre todo en la curva rosa, vemos cómo el diagnóstico va aumentando, y gracias a tener mejores opciones diagnósticas podemos obtener etapas tempranas que posteriormente vamos a ver que van a tener una supervivencia mucho mejor. Sin embargo, la mortalidad obviamente va disminuyendo. Esto es en países desarrollados, en donde afortunadamente, como les digo, la incidencia, el diagnóstico temprano es muy importante y se está dando gracias a todos estos métodos diagnósticos con los que contamos actualmente, produciendo una reducción en la mortalidad. Sin embargo, lamentablemente en países en vías de desarrollo como el del nuestro, a pesar de que se incrementa el diagnóstico, a pesar de que todavía tenemos etapas clínicas localmente avanzadas, nuestra mortalidad no reduce tanto como en países obviamente desarrollados. Y esto se ejemplifica principalmente en esta gráfica que me pareció muy interesante traerles. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cuál es la supervivencia a 5 años por etapa clínica. Desde una etapa localizada, que generalmente es una etapa 1 o 2, una etapa localmente avanzada, es etapa de clínica 3, pero vemos como en una etapa localizada las pacientes pueden llegar a una supervivencia global a 5 años hasta el 99%. Mientras más temprano realicemos el diagnóstico, obviamente mejor supervivencia global para la paciente. Conforme la etapa clínica va avanzando, una etapa intermedia, la supervivencia puede oscilar entre un 90 y hasta un 70%, y lamentablemente en etapas metastásicas, que es la mayor parte de pacientes que nosotros lamentablemente diagnosticamos, la etapa clínica puede caer hasta un 20%. Si bien es cierto saber, es importante tener la inmunistoquímica en este tipo de patologías, ya que, por ejemplo, sabemos gracias al estudio Cleopatra que las pacientes HER2 positivas con una terapia antidoble HER2, la supervivencia global o la mediana de supervivencia global en este tipo de pacientes avanzadas puede ser de hasta 55 meses, es decir, 5 años de supervivencia en una etapa avanzada. Entonces, el advenimiento de estas nuevas modalidades terapéuticas también mejora la supervivencia de las pacientes. Aquí quise traerles esta tabla comparadora. No contamos lastimosamente con estadísticas propias de nuestro país, que debemos realmente de hacer, pero nuestras estadísticas son muy similares a los hospitales de México. Vemos como en Estados Unidos y en países desarrollados las etapas localizadas se diagnostican de una forma mayor, ¿verdad?, hasta un 60%. Como vemos que las etapas metastásicas son únicamente el 5%, y si lo comparamos con nuestros países, las etapas metastásicas oscilan entre un 12 y me atrevería a decir hasta un 20% al diagnóstico. Otro dato sumamente importante es que, por ejemplo, se documentó este estudio en el año 2013 con la doctora Villarreal, que ella lo que buscó es ver la edad de las pacientes. Actualmente estamos viendo pacientes muy jóvenes con diagnósticos de cáncer de mama. Sabíamos que la edad media de diagnóstico era aproximadamente 60-65 años, sin embargo cada vez estamos viendo pacientes mucho más jóvenes.
Vemos cómo en la curva ella hizo la comparación. Este es un estudio prospectivo que se hizo en la Ciudad de México, en Monterrey. Ella trató de comparar las pacientes de Latinoamérica, principalmente pacientes mexicanas, en donde si ustedes pueden observar la gráfica de su derecha, el 80% de las pacientes tienen un rango de edad entre 44 y 75 años. O sea, ya ese rango ya está más extendido a lo que estábamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a ver a pacientes mayores de 65 años y más en donde uno era más precavida en cuanto a los tratamientos, tal vez menos agresivos. Sin embargo, en pacientes de 40 años, pues uno debe de dar todo el tratamiento que se debe de ofrecer. Vemos que el rango entre 40 y 44 años ya oscila entre 10% y las pacientes menos de 40 años también están en ese 10%, que se asemeja o es muy similar en países pues, desarrollados como Norteamérica. ¿Y por qué es importante saber que las pacientes actualmente, las pacientes jóvenes están diagnosticando? Porque les digo, en nuestra experiencia en nuestro país, nosotros sí diagnosticamos muchas etapas avanzadas. Entonces, ¿qué conlleva el diagnóstico de un cáncer de mama en una paciente muy joven? Que obviamente las pacientes jóvenes tienen un fenotipo más agresivo, son tumores de alto grado, los estadios al diagnóstico son avanzados, como les había mencionado. En ellas existe una baja proporción de receptores hormonales positivos, más bien existe una alta proporción de tumores triples negativos, que esto conlleva el uso de quimioterapias citotóxicas mucho más agresivas para las pacientes, y también tienen una alta proporción de pacientes con HER2, que todo esto se traduce en tumores sumamente agresivos, y es por eso es que es importante saber la edad al diagnóstico y saber los factores de riesgo que esto puede conllevar. Entonces, la edad joven es un factor independiente predictor de desenlaces adversos en diferentes estudios, independientemente de la etapa clínica en que se diagnostique la paciente. A manera de resumen, sabemos entonces que el cáncer de mama es un problema de salud a nivel mundial, que la mortalidad es mayor en países en vías de desarrollo, lamentablemente como el nuestro, sobre todo porque es una enfermedad que la diagnosticamos en etapas avanzadas. Actualmente sabemos que, como les mencioné, es muy frecuente en pacientes jóvenes y que lastimosamente los accesos al sistema de salud son escasos. Y vamos a abordar el papel que principalmente me toca discutir y que les decía es un tanto controversial, es el papel de la cirugía. Sabemos que en una etapa avanzada el objetivo principal en estas etapas clínicas es la paliación. Si bien queremos que nuestra paciente viva más, como les comenté, las pacientes HER2 ya tienen una mediana de supervivencia de hasta 55 o 57 meses. La verdad es que tratamos de hacer un tratamiento paliativo, mejorar signos y mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, queremos que la paciente viva más, pero que viva bien y mejor, ¿verdad? Y entonces, tomando en cuenta este objetivo, sabemos que la cirugía tiene como objetivo la prevención y el tratamiento de síntomas locales. Si bien se han reportado estudios retrospectivos de pacientes con metastasectomía en enfermedades avanzadas y estos estudios han demostrado buenos resultados favorables. Sin embargo, actualmente, como son datos que son retrospectivos, que a pesar de que son series en donde los pacientes tienen, o sea, son series de muchos pacientes, esto no impacta en la supervivencia local ni en la supervivencia libre de progresión. Para llevar a una paciente o someter a una paciente a metastasectomía, es decir, a la resección de la metástasis, es importante tener en cuenta que hay factores de mal pronóstico y es aquí en donde juega un papel sumamente importante el equipo multidisciplinario que se debe de llevar a la toma de decisión de estas pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que los factores de mal pronóstico implican una resección incompleta, es decir, un R1 o R2 en donde tenemos bordes quirúrgicos microscópicos positivos o macroscópicos positivos, el tamaño de la lesión, es decir, el tamaño de la metástasis, si es más de 5 centímetros, obviamente va a ser un factor de mal pronóstico porque la probabilidad de que sea un R0 es un tanto dificultosa. El estatus de receptores hormonales, porque les dije que un triple negativo es un tumor agresivo que requiere tratamiento con citotóxicos, el que la paciente sea HER2 positiva, una edad mayor de 65 años, pues por la calidad de vida, por el estado clínico de la paciente, si el tumor no se expresa invasión linfovascular,
que la paciente haya tenido pobre respuesta al tratamiento oncológico, independientemente el tratamiento oncológico que se le haya brindado. Actualmente contamos con diferentes tratamientos oncológicos, ya no nos basamos únicamente en quimioterapias, sino en terapias blancas que han cambiado un poco el panorama y el paradigma de esta enfermedad. El número de metástasis es otro factor que es importante mencionarlo, porque no es lo mismo tener oligometástasis, que significa menos de 5 metástasis, a tener múltiples metástasis, por ejemplo, en pulmones bilaterales. Esa sería una contraindicación para llevar a una paciente de sala de operaciones. Y que obviamente el intervalo libre de enfermedad entre el diagnóstico primario y la recurrencia sea menor de 1 año. Entonces, estos factores sí son importantes tomarlos en cuenta y mencionarlos a la hora de tomar la decisión de llevar a una paciente a una metastasectomía. Estas series retrospectivas generalmente concluyen que las indicaciones de resección o las indicaciones de resección de metástasis podrían basarse entonces en que la paciente haya tenido una enfermedad primaria que esté bajo control, idealmente que haya tenido una respuesta completa con el tratamiento oncológico, independientemente de qué tratamiento oncológico esté llevando, que la metástasis sea única. Recuerden que los 2 sitios principales de metástasis en cáncer de mama son pulmón e hígado, entonces tener una única metástasis pulmonar o única metástasis a nivel hepática tiene mucho mejor pronóstico a que la paciente tenga metástasis en ambos órganos, ¿verdad? Está indicado también como el control para controlar los síntomas que pueda presentar la paciente en etapa metastásica. Es importante, como les dije, que la intención de esta metastasectomía sea una resección completa, un R0, e idealmente que la paciente pueda tener un tratamiento de mantenimiento. Como les dije, si la paciente tiene un estatus de receptores con receptores hormonales positivos, pues obviamente que la paciente continúe con su terapia antihormonal, ¿verdad? Y entonces este es el primer metaanálisis que quise traerles. Es una serie bastante grande, más de 2,000 pacientes, en donde trataban de comparar cuál es el tipo de tratamiento local que se debería de hacer en resección de las metástasis. Y entonces podemos ver en la gráfica que, por ejemplo, si un paciente tiene una metastasectomía, pero donde los bordes quirúrgicos microscópicos o macroscópicos están negativos, pues no hay mayor impacto en la supervivencia global. Por ejemplo, si el paciente tiene una metástasis a nivel hepática, hay tratamientos ablativos, principalmente de radiofrecuencia, pero vemos como esos tratamientos tampoco tienen un mayor impacto en supervivencia, ¿verdad? En cambio, si comparamos las metastasectomías, principalmente a nivel de hígado y pulmón, vemos que esto sí impacta en supervivencia global, y esto sí es clínicamente y estadísticamente significativo. Entonces, si deseamos dar tratamiento a una metástasis única, el tratamiento de elección debería de ser cirugía. Tanto si es a nivel hepático, la metástasis sería metastasectomía hepática, y si es a nivel pulmonar, obviamente, generalmente es la metastasectomía pulmonar, tomando en cuenta que la metástasis idealmente sea metástasis única. Esta es básicamente las características de los pacientes que se incluyeron. Como les digo, son varias series retrospectivas que pueden tener pacientes de hasta más de 1,000, y hay series pequeñitas que tienen nada más 41 pacientes, y donde vemos los principales sitios de metástasis o donde se realizaron las resecciones fue a nivel principalmente de hígado y de pulmón. Vemos cómo las tasas de respuestas pueden ser bastante alentadoras, desde un 75 hasta un 90%. Y la supervivencia en meses puede llegar desde 30 meses hasta, en el mejor de los casos, 75 meses. Entonces vemos cómo sí tiene un impacto eventualmente en escoger bien a nuestra paciente que haya tenido un tratamiento oncológico, que haya tenido respuesta a este tratamiento, que esté estable clínicamente, y entonces la cirugía sí puede tener impacto en la supervivencia. Como les mencioné, todas estas series sí nos dan factores pronósticos importantes que debemos considerar y tener muy en cuenta previo a llevar a la paciente o a ser sometida a este tipo de procedimientos quirúrgicos. Otra serie grande que me pareció muy importante traerla es esta serie que generalmente se llevó a cabo en China. Era más de 800 pacientes, en donde ellas trataron de comparar, todas eran etapas clínicas 4, lo que trataban de hacer, principalmente sitios de metástasis era a nivel de hígado y pulmón,
principalmente metástasis únicas, y lo que trataron de hacer era comparar si la paciente estaba clínicamente estable, si tenía un control sistémico adecuado. Trataban de comparar el llevarlas a sala de operaciones con no llevarlas a hacer metastasectomía. Y ven, en la línea azul son aquellas pacientes que continuaron únicamente con su tratamiento oncológico versus las pacientes que fueron sometidas a metastasectomía, ya sea hepática o pulmonar. Ustedes pueden ver cómo las curvas se separan y la supervivencia a 3 años para las pacientes sometidas a cirugía fue hasta un 63%, en comparación a las pacientes que únicamente continuaron con su tratamiento oncológico, en donde la supervivencia a 3 años era del 33%. Puede decirse que se doblega la supervivencia global en estas pacientes que tienen control sistémico adecuado, que están clínicamente estables, en donde se ha discutido en un equipo multidisciplinario y donde se han tomado en cuenta todos estos factores de riesgos que les mencioné previamente. Las características o qué pacientes se beneficiaban, como les dije anteriormente, fueron aquellos pacientes con receptores hormonales positivos principalmente, HER2 negativo, aquellas pacientes que tenían metástasis únicas en un único órgano y generalmente aquellas que tenían ya sea metástasis hepáticas o pulmonares. Sabemos que las metástasis cerebrales ya de entrada implican un pronóstico muy reservado, independientemente del procedimiento que se intente de hacer con ellas, que inicialmente sería radioterapia. El otro tema importante que es a mencionar es la resección del tumor primario. Si tenemos a una paciente metastásica que ha tenido un buen control con el tratamiento oncológico, que está clínicamente estable, en donde podemos considerar y en donde únicamente tenemos enfermedad a nivel del tumor primario, es decir, a nivel de mama, también es únicamente series retrospectivas, pero estas series retrospectivas nos dan algunos parámetros, o todas coinciden que es controversial porque únicamente contamos con estudios retrospectivos. Idealmente se puede considerar y valorar en pacientes menores de 50 años con un estatus performance de entre 0 y 1, es decir, que la paciente esté clínicamente estable, que tenga una enfermedad sistémica controlable con un tratamiento oncológico, independientemente del tratamiento oncológico que esté llevando, que idealmente que sea receptores hormonales positivos, porque sabemos que las pacientes que son luminal A tienen mejor pronóstico a un triple negativo o a un HER2 positivo, que sean obviamente HER2 negativo, que las metástasis idealmente estén limitadas a nivel ósea, no es lo mismo tener metástasis cerebrales a metástasis óseas, o que no tengan metástasis cerebrales obviamente, asegurarnos y tratar que la intención del tratamiento quirúrgico sea llegar a una resección completa, a un R0. Algunas series retrospectivas decían que debía de incluirse una disección ganglionar y posteriormente valorar el dar o no, ya en un comité de ética, el uso de radioterapia adyuvante. Entonces, esta es una de las series que yo encontré retrospectivas en donde en más de 800 pacientes trataban en etapas avanzadas, trataban de comparar aquellas pacientes que les hacían resección del tumor primario, es decir, del tumor de mama. ¿Por qué? Porque eran pacientes que se encontraban clínicamente estables, que tenían un buen control sistémico. Y si ustedes pueden ver en las gráficas, en la primera gráfica, esto no se controla. En la primera gráfica, en la de puntitos, vemos cómo las pacientes que fueron sometidas a cirugías tenían mejor supervivencia a aquellas que continuaban con el tumor primario, y esto fue estadísticamente significativo. ¿Qué pasa? En esta serie de casos también se publicaba qué pasaba si la paciente si se resecaba el tumor primario y adicionalmente se resecaba la metástasis única. Entonces vemos cómo el resecar el tumor primario y resecar al mismo tiempo, o sea, en el mismo tiempo quirúrgico, la metástasis, en este caso únicamente metástasis pulmonares, todavía mejoraba aún más la supervivencia global, y esto fue estadísticamente significativo para este tipo de pacientes. Y estos datos no solo fueron a nivel de pulmón, sino también fueron a nivel hepático. Entonces podemos hacer un doble procedimiento sabiendo que el paciente está clínicamente estable y que tiene un buen control sistémico con el tratamiento oncológico que lleve. Les decía que es un poco controversial porque ¿qué dicen nuestras guías? Las guías son una forma de orientarnos a hacer un tratamiento, no son algo mandatorio, sino que son guías.
pero únicamente las guías se limitan a recurrencias locales, en donde inicialmente tuvimos una cirugía conservadora más radioterapia, entonces únicamente nos dice que, bueno, el tratamiento de rescate obviamente sería una mastectomía completa, más disección ganglionar. ¿Qué pasa si el primer tratamiento que recibió la paciente fue una mastectomía con disección ganglionar? Pues intentar resecar si es posible, como le dije, como les mencioné, con todos los factores pronósticos previos, y entonces no hay un dato claro específico de qué, o un consenso específico de qué hacer con estos pacientes con enfermedad metastásica. A mi criterio creo que es importante seleccionar al paciente, determinarlo bien y discutirlo con un equipo multidisciplinario para saber qué tipo de paciente sí se beneficia, porque como vimos en las series que les presenté, sí puede existir beneficio en supervivencia global para este tipo de pacientes. Entonces, como conclusiones, pues el tema en general sigue siendo controversial porque la información es retrospectiva. Como les mencioné, siempre es importante discutir el tipo de paciente en un equipo multidisciplinario y tomar todos la decisión en conjunta en beneficio de la paciente, tomando en cuenta los factores pronósticos favorables y desfavorables que pueda tener la paciente, las opciones de tratamiento oncológico que se le puedan ofrecer, y obviamente está siempre indicada la cirugía cuando el objetivo primordial es aliviar los síntomas. Eso era lo que traía con respecto al tema. Muchas gracias.